14ª Jornadas y Segundo Congreso Internacional del Maestro Investigador. Investigar en educación y educar en investigación. Avances y perspectivas. UPB Medellín, marzo 26, 27 y 28 de 2015. Basada en el modelo socioconstructivista con aportes de las pedagogías críticas y activa y por ende con otras raíces humanistas y de conciencia social y política, orientada al cambio social desde una educación vivencial. Bueno, les vamos a contar cómo fue esta experiencia. Es algo sencillo, pero que pensamos que podía ser parte de compartir cómo se investiga con niños de preescolar, de primero y de segundo. Y hago la referencia porque nosotros trabajamos por círculos, no solamente por grupos, ¿cierto? Por grupos de profes. Trabajamos, mi compañera y yo, hace días en el colegio, en la primaria, pero entonces en determinado momento, a final de año, nos dijeron que queríamos empezar a trabajar en el preescolar por algunos cambios institucionales. Entonces, teniendo ya la experiencia de cómo trabajar el proyecto de investigación y esto, empezamos a pensar cómo se trabaja investigación con niños tan pequeños que no saben leer ni escribir, ¿cierto? Y ya teníamos todo el bagaje, pero de todas maneras eso sí, eso es un reto para uno, ¿cierto? Entonces, les voy a contar cómo es, dónde está el colegio. Está en La Estrella, en la parte rural, en la vereda de La Saladita. ¿Qué principios tenemos? Despertar en los estudiantes una visión del entorno que les permita entenderlo como un conjunto de relaciones socioculturales establecidas entre las personas y la naturaleza, generando así nuevas actitudes en los estudiantes. Este colegio fue creado por los padres de familia hace más o menos 38, 40 años y con el fin de que los chicos tuvieran una educación en un ambiente campestre y una educación diferente, ¿cierto? Es un colegio, mírenlo acá, es un colegio grande en un espacio campestre, pero no es un colegio lujoso, es un colegio sencillo. Bueno, donde tenemos claro que la formación de los chicos es un proceso integral, igual que lo contempla el ministerio, porque hay personas que piensan que por ser un colegio alternativo no tenemos en cuenta lo del ministerio y no común y corriente. Entonces en el preescolar tenemos en cuenta las dimensiones, es un modelo pedagógico donde los niños, niñas exploran y construyen el conocimiento. Uno de los chicos del Colombo no llega a decir, abran el libro y vamos a trabajar en tal parte y este es el orden que tiene la profe. No, se les da mucho la palabra a los chicos y se trata de pensar mucho qué es lo que ellos quieren mirar, qué es lo que quieren conocer, ¿cierto? Pretendemos desarrollar niveles de pensamiento cada vez más complejos por medio de los proyectos de investigación. Es un colegio donde los chicos no llevan uniforme, donde nosotros también investigamos, no somos unas profes pues, que pensamos que ya todo está listo, ¿cierto? Sino que todo el tiempo, como los chicos hacen un proyecto cada año diferente, escogen la temática, ellos tienen esa posibilidad, enseguida les cuento cómo, entonces uno no tiene la posibilidad de decir, aquí está lo que voy a trabajar en el preescolar y eso es, entonces uno tiene que elaborar una planeación y la planeación la hacemos con ellos y la hacemos con los padres. Tenemos en cuenta los proyectos y cómo se desarrollan estos proyectos. Tenemos en cuenta a la Aurora La Cueva con estas fases que ella propone, que es la fase, dice que un proyecto debe tener una fase de preparación o de motivación, debe tener un cuerpo de desarrollo durante todo el año, no es un proyecto que se cambia cada mes ni cada trimestre.
y tiene un momento también de comunicación o celebración. Entonces, ¿qué pasa en este momento de preparación con chicos del preescolar? Tenemos un contexto compartido, que es la granja. Es una granja donde tenemos algunas gallinas, donde tenemos la posibilidad de tener algunos animales, poquitos, no muchos porque es complicado. Entonces salimos a hacer recorridos, a mirar qué animales hay, a mirar qué plantas, porque nos interesa mucho que los chicos, además de aprender muchas cosas que se proponen actualmente, como todo este cuento de las TIC, de las matemáticas y todo, que se aprenda mucho también el nombre de los pájaros, de las plantas, de las flores, del entorno, que analicen si hay mariposas, si no hay. Entonces, en esta fase de preparación, lo que dura más o menos un mes, salimos a hacer los recorridos para mirar qué tema vamos a definir. Ya después de definir el proyecto, pasamos a mirar entonces cómo vamos a solucionar esas preguntas, ese proyecto que definimos, ¿cierto? Un ejemplo, miramos las gallinas, vamos a ver las gallinas. Entonces, ¿cómo las gallinas pueden, cómo los niños del preescolar pueden mejorar la vida de los gallineros? Ese fue el año pasado el proyecto. Y las preguntas, porque se sigue más o menos el proyecto de investigación, las plantean ellos. Entonces, ¿cuáles fueron más o menos las preguntas? Que si las gallinas duermen, que cómo se desarrolla el huevito, el pollito, que si las gallinas orinan, que cómo se defienden de los depredadores, las preguntas más inteligentes y muchas preguntas. Miren que la pregunta no sale de uno, salen todas de ellos. Y no las traemos todas porque el tiempo es muy cortico, pero son muy interesantes. Bueno, entonces ya cuando tenemos definido el proyecto y las preguntas, entonces les decimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para desarrollar esas preguntas? Entonces ellos proponen dónde podemos ir, dónde podemos investigar, qué podemos hacer para mejorar ese hábitat de las gallinas. Entonces dicen, vamos a mejorar el aseo, vamos a ampliar el gallinero, a sacarlas a pastorear, vamos a investigar ellas que sí pueden comer y que no, que si se enferman, de qué se enferman, todas estas cosas. Bueno, entonces ya uno hace toda la planeación del año con ellos, de esta manera. Y integra las áreas, todas las áreas se integran: música, se integra francés, educación física, todas. Y los profes nos colaboran mucho, todos trabajamos en torno a ese proyecto. Y para esta fase que es de final de año, donde comunicamos a los padres y a las personas que quieran ir a mirar cómo se finaliza el proyecto, lo llamamos celebración. Y lo hacemos generalmente con unas canciones, o con algo dramático, con teatro, con pintura. No es pues la exposición rígida, donde ellos se tienen que aprender un mundo de conceptos, no, es una cosa normal, pero que se desarrolla de otra manera, de una manera como más lúdica, más tranquila, más cercana a los niños. Bueno, por acá los tenemos pues trabajando. ¿Qué posibilidades brinda este trabajo por proyectos? ¿Me van diciendo por favor cómo vamos con el tiempo? Bueno, ¿qué posibilidades brinda? Que se articulan los gustos de los niños, los intereses, las necesidades de ellos con lo que ofrece el entorno, y los contenidos que se definen tanto a nivel institucional como nacional para el plan de estudios, porque como dije ahorita, algunas personas piensan que como lo trabajamos de esta manera, entonces que no nos atenemos a lo que el ministerio requiere, y sí. Por ejemplo, ¿qué es lo principal en el preescolar y en estos primeros años? Estudiar el ciclo vital de plantas y animales en relación al ser humano también, y eso lo desarrollamos. Mire que se puede desarrollar con mariposas, con ranas, con gallinas, con conejos, con algo pues normal, ¿cierto? Acá tenemos una foto de cuando les preguntamos qué propuestas podrían tener para llamar al proyecto, porque como les decía ahorita, todos se les pregunta, no es que
la profe le va a poner este nombre al proyecto. No, uno les pregunta a ellos. Entonces, por ejemplo, de todas estas propuestas, las aves en el planeta Colombo, el gallinero que vuela, el gallinero arcoíris, de todas estas escogimos, por ejemplo, alas en el Colombo francés, plumas y picos en el Colombo francés. Ese era un ejemplo. Otra posibilidad. Otra posibilidad de trabajar el proyecto es trabajar a partir de una experiencia concreta de lo que acontece en su desarrollo con el objeto de estudio elegido, aprovechando cada acontecimiento para abordar los elementos socioafectivos, las relaciones parentales, la muerte, las situaciones cognitivas de características físicas de los animales o de las plantas, y los comunicativos, el acercamiento al código lectoescrito, porque normal les enseñamos cómo se lee, cómo se escribe, pero teniendo en cuenta un proyecto. Entonces, la gallina que se carga, que se toca, los huevos que se cuentan, todas estas situaciones. No. Bueno. Como lo que más se trabaja en la observación de un contexto determinado, entonces acá, por ejemplo, están dos gallinas que se empeñaron en calentar un mismo huevo, y ellos hicieron esa observación. Sí, ahí está. Bueno, entonces fue un pollito, ellos calentaron varios huevitos, pero finalmente no les salió sino uno. Entonces era un pollito con dos mamás. Pero ese es solo un ejemplo para mostrar cómo a partir de la observación en el gallinero se pueden trabajar muchas cosas, por ejemplo las relaciones parentales, como ahora se dan situaciones de personas que tienen dos mamás o dos papás, con esto de la adopción pues y todo eso. Entonces, bueno, entonces todo momento se aprovecha. Por ejemplo, cuando se muere un pollito, eso no lo teníamos en la planeación, trabajar la muerte, porque además nosotros no trabajamos religión, sino historia de las religiones. Entonces se muere un pollito y hacemos toda la observación. ¿Qué pasa? La gallina está muy triste. ¿Usted ve que la gallina está llorando? No, no está llorando. Entonces analizamos todo eso y lo relacionamos con la vida real. ¿Qué le pasaría a la mamá de ustedes si ustedes se murieran? Miren, entonces hacemos todos esos paralelos y sale un aprendizaje grandísimo, grandísimo. De la gallineta, que teníamos un par de gallinetas y nunca se pudieron juntar, casi nunca en el año, para hacer sus recorridos, porque una de ellas se empeñó en entrarse al corral. Entonces la otra la esperó todo el año ahí al lado del corral, de la reja del corral. Entonces analizábamos todo eso. Los proyectos brindan muchas oportunidades. Bueno, el principio de oportunidad, ¿qué es? Es cuando uno no tiene en la planeación esas cosas que ocurren en la cotidianidad, y más con los niños pequeños, que usted tiene el proyecto de las gallinas, pero se apareció un sapo y los niños todos los días no quieren ver sino el sapo, y el sapo que carga encima las ramitas, y uno como les dice, no veamos eso, que eso no es del proyecto. No, entonces es aprovechar esas situaciones para analizar las diferencias, qué diferencia hay entre la gallina y la rana, ¿cierto? El grillo, entonces, o el mariapalitos, que aparecen tanto y les encanta. Entonces nosotros lo llamamos principio de oportunidad, que implica la posibilidad de trabajar lo que no estaba en la planeación, dando lugar a un aprendizaje no limitado. ¿Qué otra posibilidad da el proyecto? Esta metodología de trabajo permite fortalecer en los niños operaciones mentales y habilidades de pensamiento como la exploración, la observación, la caracterización, la clasificación, la asociación y otras que apuntan al desarrollo de la capacidad investigativa, al brindarle la posibilidad de plantear preguntas, haciendo hipótesis, predicciones y sacar conclusiones sobre aquello que han querido indagar, porque al final del año también miramos y cogemos las preguntitas. 5 minutos. Cogemos las preguntitas y miramos si ellos sí se respondieron o qué pasó. Bueno, esto es
parte de los registros escritos. No nos quedamos todo el tiempo en el gallinero, sino que comparamos. Entonces usamos instrumentos para observar el gusano, para observar otras cosas. En el trabajo por proyectos, el otro es alguien quien también marca mi aprendizaje. Así, al interactuar y compartir intereses, inquietudes y posibilitar el aprendizaje cooperativo, colaborativo, donde los niños, los docentes y las familias se encuentran para dialogar, crear y apoyar diálogos en común. El proyecto permite una planeación secuencial y contextualizada significativa para los estudiantes. Ellos mantienen un alto interés por su proyecto, porque le ponen el nombre, porque hacen las preguntas, responde a las cosas del ministerio. Y es muy, no digamos fácil, pero sí posibilita aprendizajes más duraderos en la medida en que los niños están en un momento de aprendizaje muy concreto y pueden cargar los pollos, pueden manipular la comida, limpiar, entonces es más fácil. Maestros y estudiantes planean acciones que conducen a una posible solución de un problema. Por lo general se trata de solucionar algo del colegio. Las clases son en relación al proyecto, al aire libre, analizar lo que pasa en el día a día. Si se enfermaron, se va a mirar que si tienen viruela, que si se mueren, todo. ¿Qué retos plantea este trabajo? Porque no es así pues tan fácil. Plantea algunos retos, como por ejemplo, sistematizar. La sistematización como ejercicio de escritura. Es para nosotros un esfuerzo tener que hacer todo el tiempo, escribir para estarle contando a los papás, y esta vez que en algunas oportunidades se nos presenta la posibilidad de compartir con otros profes. Los proyectos de investigación escolar exigen al maestro la capacidad para propiciar y garantizar la participación de los niños durante todo el proceso. Si uno como profe no piensa todo el tiempo que los niños son capaces de elaborar preguntas, de hacer conclusiones y de tener sus propios intereses, uno no puede desarrollar un proyecto de estos. Uno tiene que mirar cómo dialoga con ellos, cómo establece esa comunicación. Esto de reconocer al niño como un interlocutor muy válido. En estos lenguajes más contextualizados, más de ahí, más de ellos, más en palabras de ellos. Por ejemplo, los niños ahora hablan un poco diferente. Por ejemplo, cuando les decíamos el pollito que tiembla, cuando están recién naciditos, ellos dicen que los pollitos vibran, no que tiemblan. Otro de los retos es entender que la alfabetización no significa solo reconocer signos gráficos, no es la M con la A, no es la mamá que me mima, es un aprendizaje más contextualizado, más significativo para estos chicos. Y sí se dan avances y más rápido de lo que se dan en el aprendizaje cuando se les enseña letra a letra, palabra a palabra, porque es desde el interés general. Bueno, esos proyectos son la excusa para potencializar las habilidades de pensamiento y la capacidad investigativa, que es lo que siempre se debe mantener en los niños, el asombro como por las cosas, y que ahora con las tecnologías se va perdiendo tanto, porque entonces los niños no quieren estar sino pegados a la tablet, al computador, pero también es porque a los maestros se nos ha olvidado que a ellos les gustan otras cosas y que se las debemos posibilitar, y que está en nosotros preparar esos ambientes, diseñarlos para que se den otros aprendizajes. Sí, trabajando pues con la tierra, que también es muy importante. La capacidad de gestión del maestro fue otro de los retos que exige pues este proyecto. Como usted no tiene una planeación definida desde el principio del año, entonces usted tiene que mirar dónde conoce de ardillas, dónde conoce de sapos, dónde conoce de animales, pero resulta, usted se da la posibilidad de dialogar con los papás, con los otros maestros y con los mismos chicos, y resulta muchos lugares donde ir a aprender sobre esto.
¿Qué conclusiones podemos tener acá? Y sin concluir lo pusimos porque consideramos que somos maestras en continua formación, que nunca tenemos una verdad definitiva, que la actitud del maestro es fundamental. Reconocemos nuestra condición de aprendices permanentes. La investigación escolar en preescolar es posible y es valiosa y que permite aprendizajes consentidos y conecta la experiencia escolar con la vida. Esta es una fotico del grupo. Van a bajar el video. Hay tiempo para el video. Son 2 minutos. Vale. Tenemos un video de 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Devuélvelo. Las gallinas y las otras aves del corral. Nuestro proyecto se llama Aras, Cromas, Picos, en nuestro proyecto queremos investigar sobre las gallinas y otras aves de corral porque nos gustan y queremos mejorar su gallinero. Nosotros queremos investigar otras aves del corral y también cómo poner esas gallinas o gallinetas. Que nos reunimos y hicimos una propuesta y sacamos unas aves de corral. Todos los niños del colegio pueden ver a las aves de corral. Como si las gallinas eran plumas porque no vuelan igual que los pájaros. Cuando nacen los pollitos, tenemos pensado usar el cartonero y pintar y pintar. Pensar el gallinero y ponerlo bonito. Negociando. Sí.